que ayer estuvo presente como una de las principales figuras en esta intención de avanzar en el juicio político a Javier Milei. Él me contará cómo piensa que esto va o puede prosperar. ¿Qué tal, Eduardo? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, yo creo que fue un acto importante, a pesar del calor y de los cortes de luz que impidieron a varios asistir al mismo, pero debo destacar la presencia de diputados de la Nación, de la bancada de Unión por la Patria, encabezado por el jefe de bloque, el doctor Germán Martínez, y el público realmente muy entusiasta con esta iniciativa de seguir ampliando las propuestas de pedido de juicio político contra Javier Milei y quienes lo acompañan en la gestión. Esto porque el tema del CryptoGate ha despertado, diría, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que no tuvo ninguna actividad desde su integración allá en diciembre del 2023 hasta la fecha. Recién ahora, con este tema del CryptoGate, han dispuesto iniciar la investigación. Pero como este presidente comete tropelías minuto tras minuto, bueno, hubo que anunciar allí que también el tema de los nombramientos de magistrados en comisión, hecho por decreto simple, va a ser llevado a este pedido de juicio político. ¿Por qué? Porque falseando lo que es la institucionalidad argentina, el presidente y quien lo asesora y refrenda este decreto establecen en los extensos fundamentos jurisprudencia y doctrina que refiere a nombramientos en comisión de magistrados. El único detalle que no se fijaron es que esa jurisprudencia, es decir, fallos precedentes, y la doctrina es previo a la reforma constitucional del año 94, donde se diferenció claramente lo que hace a la designación de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, que requieren un acuerdo con 2/3 de los votos de los miembros presentes y una audiencia pública para la evaluación del candidato, audiencia que debe ser precedida por decreto que dictó Néstor Kirchner para dar participación popular, publicación en todos los diarios de circulación nacional de los antecedentes curriculares de los candidatos y un periodo para recibir o tachas o avales respecto de este candidato que serán aportadas a la Comisión de Juicio Político para tenerlo en tratamiento en la audiencia pública. Bueno, esto solo rige para los magistrados del Poder Judicial de la Nación de toda categoría, es decir, de jueces de primera instancia a ministros de la Corte. Inversamente, para lo que son los funcionarios públicos que requieren también acuerdo del Senado, se establece en otro inciso de las facultades del presidente en la Constitución, se establece la factibilidad de un nombramiento en comisión por razones de urgencia y hasta el próximo periodo legislativo para lograr el acuerdo regular, que es un acuerdo con menor exigencia, es decir, basta la mayoría habitual para proceder a darle ese acuerdo a los funcionarios, repito, del Poder Ejecutivo. Ahora, han hecho este desaguisado de trasvasar las facultades que tiene para sus empleados a las facultades que tiene para proponer los magistrados del Poder Judicial de la Nación. Es una animalada jurídica, como todas las que comete este gobierno, un acto de ignorancia y de prepotencia institucional. Lo más curioso es que
el único precedente que nombran en este decreto malhadado, que realmente es posterior al año 94, es cuando Macri quiso ingresar por vía de decreto en comisión a la Corte a Rosati y a Rosenkrantz. Bueno, el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que parece que perdió la memoria, dijo en ese momento que no le iba a tomar juramento a ningún magistrado de la Corte que no tuviera el acuerdo previo del Senado de la Nación. Bueno, quebrantando su acto propio, Lorenzetti se sumó a Rosati y a Rosenkrantz para nombrarlo en comisión a García Mansilla, que había sostenido en la audiencia que tuvo en el Senado, que su nombramiento, por supuesto, tenía que ser con ese acuerdo especial y con mayoría calificada que establece la Constitución Nacional. Es decir, con tal de llegar, son capaces de romper sus propios dichos, quebrantar una trayectoria de doctrinarios que escriben y se pronuncian sobre temas constitucionales, pero que cuando se les abre la mano para un nombramiento, y bueno, que venga como venga. Claro, ¿no? sí, de hecho García Mansilla había planteado en el Senado que no iba a aceptar entrar por decreto y después, bueno, cambió de opinión. Ahora, volviendo al juicio político a Milei y Barcesat, estaba repasando porque José Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, en febrero del 2024 lo que había dicho es hay que hacerle una pericia psicológica a Milei porque es posible un juicio por insanía. En ese entonces había habido un intercambio con Cristina Fernández de Kirchner que no estaba de acuerdo con esto, diciendo, bueno, a Milei hay que sacarlo por los votos. ¿Cómo ve ese? Porque ayer estuvo el bloque de Unión por la Patria, representado por distintos diputados, estuvo Martínez, estuvo Tolosa Paz, que también apareció en algunas fotos. Ahora, es como que hay un peronismo fragmentado incluso ante qué hacer, no solamente si juicio político o no a Milei, sino qué hacer después, porque se viene de un gran fracaso. Bueno, yo creo que la situación que se está atravesando en el plano económico fundamentalmente, que significa, y lo hemos calificado en nuestras presentaciones como el genocidio silencioso del hambre, impone que sea la medida institucional más correcta y más expedita y rápida, que es la vía del juicio político, y no esperar hasta octubre, más allá de que en octubre efectivamente se busque de ponerle en patitas en la calle a el actual presidente y por supuesto no brindarle nombramiento alguno a diputados o senadores que pertenezcan a ese bloque o que estén en esas alianzas espurias que ha logrado con Juntos por el Cambio o el PRO, el presidente Javier Milei, ¿no? Bueno, pero entonces mi opinión es clara. El Instituto Constitucional para remover del cargo es el juicio político. Sí. Por supuesto que requiere una mayoría de 2/3 de los presentes para dictaminar y disponerlo en ese sentido, pero yo creo que ya a esta altura, después del Cryptogate y otros procederes escandalosos desde el punto de vista de la economía y de la institucionalidad, va a ser, yo diría, casi imposible que no se logre los 2/3, porque el que votara contra el pedido de juicio político ingresa a la figura de encubrimiento. Esto no puede seriamente dubitarse. Y además, como la cuestión del Cryptogate está tramitando en jurisdicciones extranjeras con previsible buena eficacia para la investigación criminal, me refiero especialmente a la intervención de la SEC en Estados Unidos y del FBI, que tienen una frondosa, diría, actividad y jurisprudencia en materia de delitos. Va a pagar el Estado económicos. argentino eso, ¿no?
Bueno, el tema es que va a ser difícil acreditar que el Estado argentino no debe ser responsabilizado por los actos criminosos de sus representantes. Va a ser difícil en el plano internacional. En el plano interno creo que eso se puede lograr por un principio de que la responsabilidad por los actos ilícitos no se puede trasladar patrimonialmente al Estado-Nación, sino que es de exclusiva responsabilidad de los autores o partícipes Bien. penalmente responsables. Pero sí lo que se investiga en Estados Unidos puede recaer sobre el Estado o en argentino. jurisdicción Yo, Barcesat, internacional. sinceramente, no coincido. Creo que el Congreso, no veo que el Congreso vaya a votar el juicio político. Me parece que está bien discutirlo, impulsarlo, pero el Congreso que votó a favor de la ley bases no veo que vaya a acompañar. Sí, quizá en algunos sectores de oposición hay me gustaría que lo explique, porque hay gente que no lo sabe bien. ¿Qué pasaría si Milei renuncia antes o después del 10 de diciembre? Claramente cambia respecto a lo que sería no sé si esto va a pasar, pero en el caso que ocurra, ¿qué implica? ¿Cómo sería una transición constitucional en el caso de que el presidente o vaya a un juicio político o que termine renunciando por, no sé, una devaluación o una crisis económica? Bueno, yo diría primero, respondiendo a la primera parte, Sí, los abogados tenemos que propiciar y hacer aquello que la institucionalidad marca que debe ser hecho, sin entrar en cálculos de probabilidades que se hacen desde el terreno de la política, que respeto, pero si uno fuera a hacer al inicio y antes de empezar una acción la evaluación de si va a prosperar o no, bueno, yo creo que perderíamos de ejercer claro. en lo institucional más de un 60% de las iniciativas. Esto por un lado. El otro, en cuanto a la factibilidad de que el presidente renuncia, no sé si con la megalomanía que tiene sobre sí mismo, que cree que va a recibir un premio Nobel de Economía este año, etcétera, estaría pensando en la renuncia. Pero, como es familiarmente muy sensiblero, si ve que la hermana, por estos episodios de presunto cohecho, coima, es puesta en la mira del Poder Judicial de la Nación, ahí pudiera ser que, como se trata del jefe, por respetar su categorización, la figura de Karina Milei opte por ser solidario e irse junto con ella y abrir camino a una asamblea legislativa. Bueno, esto puede suceder, no hago un vaticinio sobre ello. Me gustaría mucho más que saliera por juicio político, porque implicaría que la institucionalidad argentina se está recuperando. Ya el hecho de que se hayan puesto en marcha ahora, después de un año de inactividad, yo sé que es un signo de mucha tibieza, pero es una puerta abierta para la factibilidad del reproche penal. Y por supuesto, si somos llamados a informar sobre las presentaciones que hemos hecho, en la cara de los legisladores les vamos a decir: si ustedes quieren encubrir esto, nuestra próxima actividad institucional va a ser denunciarlo por encubrimiento, porque solamente una persona cómplice, ni siquiera un estúpido, un cómplice, no puede entender las falencias económicas e institucionales que ha infligido la actual administración. Claro, bueno, el teléfono ahí para los radicales, ¿no? Que no han votado la comisión investigadora porque la proponía el peronismo, que fue lo que dijo algún senador, recuerdo Zimmerman, que opinó eso. Ahora, lo que también se está rumoreando, digo, para sumar también usted ayer planteaba en el acto que hoy urge la defensa del Estado de Derecho. Ayer la vocera del Fondo Monetario, Julie Cossack, lo que dijo es, a diferencia de cuando se votó en el Congreso el acuerdo con el FMI en el 2022, ahora no hace falta que esté por el Congreso. Es decir, que
dio luz verde, de algún modo, el FMI para que el gobierno saque por decreto el nuevo acuerdo con el fondo. ¿Cómo ve eso? Yo la verdad que no me parecería raro, porque ya han planteado el decreto 70, que habilitó, por ejemplo, también privatizar el Banco Nación, es decir, un montón de reformas del Estado de Derecho, y lo del fondo sería uno más. ¿Cómo ve Bueno, este posible decreto, Barcesat? bueno, sería una violación más. Y creo que también esto habría que llevarlo al escenario penal, porque obviamente acá hay dos figuras, digamos, imposibles de zafar. Una es la violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad, y la otra es prevaricato, es decir, obrar contra la legalidad institucional a sabiendas de que se está violando la legalidad institucional. Si esta bestia que ha hablado del Fondo Monetario Internacional no leyó el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que exige en los contratos, tratados o toda otra forma de relación internacional con países extranjeros o con instituciones internacionales como el FMI, requiere la aceptación o rechazo por parte de ambas cámaras del Congreso de la Nación, sin mayoría especial, pero ambas cámaras tienen que aprobar el acuerdo que se propone y que liga a un Estado nacional, la Argentina, con un organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional. Si ese artículo no se lo han informado a la funcionario del Fondo Monetario Internacional, que agradezca que le estamos pasando la información. Barcesat, le agradecemos la charla con Gráfica. Muchas gracias. Hasta pronto. Allí pasaba el abogado Eduardo Barcesat, uno de los firmantes del pedido de juicio político a Javier Milei.